El título de nuestra lección es Ruth trabaja siempre. ¿Ven? Y el libro el texto que vamos a utilizar, se encuentra el texto que vamos a utilizar en Mateo 18:10. Vamos a poner 4 puntos allí. Ok, entonces vamos a tener 4 puntos principales. Y les decía que Mateo 18:10, ¿sí? Este es el texto base. Dice así: mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos, que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Este es un texto serio, ¿eh? Ninguno dice, mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Así es que estos 4 puntos que tenemos aquí es el bosquejo de lo que vamos a analizar. Nos ayuda a tener una comprensión mejor, ¿no? Nos ayuda a organizar en nuestra mente la lección completa. Bueno, entonces, Ruth, el primer punto está aquí. Ruth llega al campo de Boz. ¿Sí? Ruth llega al campo de Boz. Boz es W-O-Z, ¿sí? Luego, Ruth trabaja sin cesar. Punto número 2. Ruth trabaja sin cesar. Luego, número 3. Yo sé tus obras, trabajo y paciencia. Sí. Yo sé tus obras, trabajo, y paciencia. Sí. Es el punto número 3. Punto número 4. Vos conocía la historia de Ruth. ¿Ya lo tienen? Bien. Entonces, en el libro de Ruth, capítulo 2, se encuentra la historia. Iba yo a leerles una versión que tengo aquí, pero no la quiere agarrar. Una versión israelita, pero bueno, no. Intenté, pero no. A lo mejor me falta internet. Sí. Bueno, vamos a entonces parafrasearla, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahorita les doy la historia, ¿de acuerdo? Pero en versículo 3 del capítulo 2 de Ruth dice así. Sí, lean conmigo. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boz, el cual era de la parentela de Elimelech. Pareciera que fue por suerte, ¿no? Pero sabemos que en Dios no hay suerte, ¿no? Y alguna razón y un propósito, ¿no es así? Muy bien, entonces, Ruth llega al campo de Boz como pepenadora. O sea, que es... No, pero realmente así es. Y saben, déjenme decirles algo en relación a la palabra pepenadora. La palabra pepenar, realmente pepenar significa recoger algo del suelo, o sea, inclinarse para recoger algo del suelo. Ahora sabemos que es una profesión, ¿no? Los pepenadores se dedican a recoger lo que hay en la calle, y saben ustedes que algunos recogen ese PET, ¿sí? Anteriormente yo recogía cobre y recogía un montón de cosas. Cuando yo quería unos dineros para ir a la escuela, entonces había muchos baldíos en aquel entonces y la gente tiraba mucho fierro y todo eso. Entonces era fácil recolectar y yo me ganaba unos dineros para el recreo. Entonces, por ejemplo, si encontraba un fierro así de fierro colado y me lo vendía, entonces había un precio. Todavía hay un precio para el fierro colado, un precio para cierto tipo de fierros, hasta hueso. Me acuerdo que un día mi hermano se encontró una columna de un perro, ya estaba en descomposición, o sea, nomás estaba la columna, entonces la agarró con un trapo y la vendió y sí le dieron dinero, ¿no? Porque utilizan el hueso para hacer botones y todo demás. Entonces se vende incluso el hueso en fin. Pero la palabra pepenar viene del náhuatl. Náhuatl es un dialecto mexicano que significa, la palabra es pepena y significa escoger, significa recoger. Y
En México se usa esta palabra para referirse a la acción de recoger algo que se cae al suelo, pero que con cierto beneficio, es decir, alguien lo tira, lo desecha, bueno, todavía vemos algunas, yo he visto a una señora recogiendo plástico, de repente recogen los, ¿verdad? Y ahí van recolectando, van y lo venden, pues. Y esa es una manera de subsistir también, ¿no? Bueno, entonces, pero vamos a ver un poquito acerca de la historia. Entonces, en este sentido, Rudera estaba fungiendo como una pepenadora, así, por así decirlo. Ahora, esto no era en el pueblo judío nada degradante. Dios había dado una ley sobre ello, amén, para las personas que tuvieran necesidad. Ruth, moabita, estuvo dispuesta a abrazar las costumbres judías, abrazar al mismo Dios, ¿no? Abrazar la ley de Dios y despojarse totalmente de sus costumbres y su vida pasada, la cultura que ella tenía en su pueblo. Entonces, por eso es un gran ejemplo de la esposa del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, pero dice la escritura, yo voy a parafrasear, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz, de acuerdo a lo que dice este libro. Dice que él era un hombre rico y era un hombre influyente, ¿no? De la familia de Elimelech. Sabemos que Elimelech había sido esposo de Noemí y finalmente había fallecido. Pero un día Ruth moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger espigas, vayan dejando los que van segando y que dejen. También era bien importante porque era también importante que le cayera bien a las personas para que la dejaran pepenar o recoger, pues. Estoy usando la palabra pepenar, que no es lo que nosotros pensamos ahora, sino que ese era su oficio. Ella tenía que recoger lo que le caían a otras personas, ¿no? Pero la suegra le dijo: sí, ok, ve, tú puedes ir. Ruth sale y empieza a recoger espigas en un campo. Y fue detrás de los segadores porque finalmente ella estaba imitando lo que estaban haciendo ella. Ella observaba y entonces hacía lo que ellos hacían. Y fue detrás de los segadores y aparentemente da la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a un hombre llamado Boaz, que es pariente de Elimelech, y de acuerdo a una ley, que era la ley del levirato, era el pariente cercano y que podía redimir de alguna manera a la viuda, también a Noemí, ¿no? Y el hombre era rico. En este caso, Boaz llegó desde Belén y saludó a los segadores porque dio el caso que él llegó y fue a su campo y empezó. Era un hombre justo y amable porque él saludaba a sus segadores. Y ustedes lo pueden leer ahí. El Señor esté con ustedes, o el Señor les bendiga, como nosotros lo decimos en otras palabras. Luego pregunta, ¿no? ¿De quién es esta joven? A propósito, déjame decirles algo del saludo, así ya que se me ocurre. Generalmente muchos de nuestros hermanos nos dicen, Dios le bendice. Otros dicen la paz de Dios. Y entonces he oído mucho como yo digo Dios te bendiga por una razón, porque en la oración del sacerdote, así dice: Jehová te bendiga y te guarde. Entonces yo tomo esa parte, por eso les digo Dios te bendiga. Yo no digo Dios le bendice, sino que es parte de la bendición sacerdotal. Y el Señor tal cual dice en Números, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Ok, bueno, pero regresando a esto. Y luego preguntó: pues, ¿quién es esta joven? Preguntó a los segadores. Esta es una joven moabita que vino, obviamente, con Noemí de la tierra de Moab, le contestó el capataz. Y ella me rogó, dice, para que la dejara recoger espigas. Esto lo pueden leer ustedes después, pero básicamente así la historia, a grosso modo, ¿no? Bueno, entonces ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas. Y dice, le dio una recomendación, dice, primero, no, ella me pidió, yo la dejé, dice, pero no ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo hasta ahora, ha venido a descansar para nada, ni un ratito. Entonces Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, no te alejes de aquí, quédate junto a mis criados. Entonces Boaz, el dueño, le ofrece a ella que no se vayan pues de otros segadores, que se quede allí, ¿no? Y fíjate bien el campo donde estás cosechando y tú simplemente síguelos. Más dijo él: yo les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe agua que los criados utilizan, ¿no? Entonces está, si ustedes lo ven, ahí en la lectura.
Entonces, ¿cómo es que les has caído? Por una pregunta ella, ¿cómo es que, en otras palabras, cómo es que le he caído bien a usted si usted ni me conoce, ¿no? Bueno, hasta el punto de tener esta atención conmigo, ¿no? Siendo yo extranjera. Entonces vos les responde, ya me han contado acerca de lo que hizo tu suegra, cómo murió tu esposo, cómo dejaste tu padre, tu parentela, la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que antes no conocías. Y él le da todavía una cosa más, que el Señor te recompense por este hecho. Es el diálogo que más o menos está teniendo Ruth con vos. El Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te pague con creces la elección que tú has hecho. Les digo todo esto y después vamos a encontrar los principios, ¿de acuerdo? Esta es la historia más o menos general. Luego le sigue diciendo, ojalá siga yo siendo de su agrado, contestó ella. Usted me ha consolado, usted me ha tratado bien, aunque ni siquiera soy una de sus servidoras. Soy una extranjera no solamente en el país, pero también una extranjera entre sus servidores. ¿Verdad que sí? La ajena, ¿no? Y vos le da de comer. A la hora de comer le dijo, ven acá, sírvete pan, moja tu bocado en el vinagre. Sí, todo esto está registrado ahí. ¿Sí? ¿Lo van leyendo? Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Dice que ella comió y quedó satisfecha, incluso hasta sobró. Después, cuando ella se levanta a recoger espigas, él dio órdenes a sus criados, ¿verdad? Aún cuando saque espigas de las gavillas mismas, no le hagan pasar vergüenza. Más bien, en lugar de eso, dejen caer algunas espigas, algunos manojos, para que ella los recoja, y si lo hacen, no la reprendan. Entonces le da un privilegio. Les da instrucciones a sus siervos, les da ciertos privilegios a ella, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde vino la gracia sino de Dios? Esta es una de las recompensas que Dios le estaba dando a Ruth por lo que ella manifestó en relación a poner su fe en él. Así que Ruth estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual llegó a pesar más o menos en medidas como 20 kilos. La cargó de regreso al pueblo. Y su suegra, cuando vio cuánto traía, además Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido, quedó satisfecha y lo había guardado y se lo llevó, ¿no? Y su suegra le pregunta, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Y Ruth le cuenta absolutamente todo sobre el hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien he estado trabajando o de quien es el campo se llama Boaz. Y luego que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí a su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su amor hacia los vivos y a los muertos, porque este hombre es pariente cercano, es nuestro pariente. Es uno de los parientes que puede redimirnos. ¿Sabe qué redimirnos? No. ¿Ven? Bueno, entonces Ruth Moabita añadió, incluso me dijo que me quede con sus criados hasta que termine de recoger toda la cosecha. Y luego viene el consejo, ¿no? Hija mía, te conviene seguir con los criados, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Y ya que encontraste gracia, quédate allí, ¿no? Entonces Ruth se quedó junto a los criados de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, ella vivía con su suegra. Entonces, esta es una grande historia que nos enseña la protección que Dios tuvo hacia Ruth y hacia Noemí. Todo esto que les acabo de mencionar y lo que leemos es el grande cuidado que tuvo Dios para proteger a Ruth y a Noemí. Y si solamente tuviéramos este punto, este principio, pues tendríamos que haber aprendido esta mañana que este libro nos enseña cómo Dios nos cuida y nos protege. Y que Dios va a sustentarnos si nosotros somos fieles a Él. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, joven fui y envejecido? Y no he visto justo desamparado ni su descendencia. Ahora, déjenme decirles aquí, nada más así rapidísimo. Allí habla del justo, no se refiere al que es justificado. Hay dos lados en cuanto a la justicia, un día lo voy a explicar bien, pero lo digo rápidamente.
hay un lado de justicia que es por don, que Jesucristo nos justifica cuando nos salva, ¿cierto? Y somos llamados justos porque Jesucristo nos ha salvado. Pero ahí en Salmo no se refiere al que es justo por don. Se refiere al que practica justicia. Porque pensamos entonces que esa promesa va a ser nuestra aunque nos portemos mal, aunque seamos fraudulentos, aunque cometamos. No, se refiere a aquellos que hacen actos justos, aquellos que no alteran balanzas, aquellos que no alteran pesas, a quienes no alteran medidas. Entonces David dijo, joven fui envejecido y no he visto justo, desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cosechan lo que siembran. Nada más por eso. Si ustedes quieren tener bendición en la vida, sean justos en sus tratos, sean derechos en sus negocios. Así de sencillo, ¿no? Y no va a haber problema de escasez, nunca les va a faltar el pan, solo como consecuencia de las cosas buenas que ustedes hacen. Este es un consejo, pan, ¿de acuerdo? Bueno, regresando. Pero vos, quien más adelante iba a redimir a Ruth, o la vida de Ruth, es una figura de Jesucristo, el esposo celestial, que además es nuestro único redentor. El único que nos puede redimir es Jesucristo. Amén. Bueno, Ruth entonces empieza a espigar, a recoger estos granos de cebada, y estuvo dispuesta a inclinarse, como lo mencionamos el otro día, a agacharse, y una y otra vez durante el día. Saben, debe haber sido una jornada fuerte, ¿verdad? Y está recoge, casi viendo para abajo todo el tiempo y todo el tiempo, ¿no? ¿Pero qué nos enseña esto? Ella tomó la pequeña posición de una pepenadora. Ahora no tomemos a mal esta palabra, ya les dije qué significa, ¿no? Realmente así es aplicable a un oficio. Pero esta posición manifestó que ella no era la dueña del campo. Y hay una cosa aquí, una reverencia hacia quien es el poseedor. ¿Saben una cosa, hermanos? En este mundo nada es nuestro. Todos somos pepenadores. Y tomamos de las bendiciones que Dios derrama todos los días. Todos los días. Y este ejemplo el Señor se lo dio al pueblo de Israel. Bueno, lo puso también para el pueblo de Israel. Cuando hizo descender el maná, el pueblo tenía que ir a recogerlo. Y tenía que inclinarse. Y tenía que tomarlo por medidas. ¿Amén, hermanos? Bueno. Entonces, Ruth no tomó una posición de ostentación ni de soberbia. No llegó a conquistar sus objetivos y conduciéndose con sus propios criterios o conceptos, porque yo creo que como una persona ella tuvo que haber tenido conceptos sobre cómo se debían hacer las cosas. Todos tenemos inteligencia para saber cómo se hacen las cosas de acuerdo a lo que queremos, pero ella no lo hizo así. ¿Ven? Jamás expresó cosas como, es que yo soy, es que yo puedo, es que yo tengo, es lo que yo digo. No, simplemente imitó y obedeció. ¿Saben cuál es nuestro problema? Pues que no nos gusta obedecer, nos gusta hacer los que mandamos. Nos gusta decir cómo se hacen las cosas. Muchas veces Dios quiere que simplemente aprendamos una lección de dependencia. Tú obedece, tú haz las cosas como yo te las indico, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si simplemente obedecemos? ¿No? Esto tiene que ver con actitud, tiene que ver con una mente humilde. Tampoco llegó al campo con una máquina trilladora, bueno, ni había, ¿no? Para cosechar, ni llegó con una cuadrilla de pepenadores, tampoco llegó de una manera altiva, o cuántas espigas habría de cosechar, o tal vez pudo haber dicho, este es un trabajo muy duro para mí que soy una dama, ¿no? Hay veces que pensamos así, es que este trabajo no es para mí, ¿no? Bueno, tal vez pudo haber pensado, no creo que sea necesario poner todo mi esfuerzo en este trabajo, ¿no? Tan bajo y además tan denigrante, yo creo que merezco un trabajo mejor, ¿no? Pero hoy, nosotros como cristianos encontramos expresiones como, por ejemplo, yo sí serviría a Dios
si serviría a Dios si fuera como pastor o como un misionero. Y entre paréntesis, déjame decirles, pues a mí no me gustaría ser un misionero, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Las pocas veces que el Señor me permitió irme de misionero fue algo bien difícil, ¿no? Bien complicado. Pero Dios me tuvo que llevar para que yo supiera lo que es un misionero. Pero no fui llamado a ser misionero. Pero muchos piensan así. O tal vez un evangelista o alguien que ore por sanidad y las personas sanen, o que oremos y las gentes sean liberadas. Y muchas veces esta cuestión de yo merezco más. Esto funciona en todos los ámbitos, no solamente en la vida, ¿eh? ¿Cuántas veces los mismos hijos no valoran lo que tienen y siempre están con el pensamiento de que yo merezco más? Yo merecía. Pues ¿qué merecíamos, no? Realmente, ¿qué merecíamos? Uno debe tener gratitud, que soy muy agradecido por todo lo que me dio la persona que fue mi madre. Dios, gracias, ¿no? Bueno, pero cuando Dios quiere en la iglesia que sirvamos en la limpieza, o siendo un insignificante ujier, una vez alguien le dijo a alguien de aquí, sí, tu grande puesto que tienes en la iglesia, ¿no? De servidor o de vigilante. Pues cualquier trabajo en el Señor es excelente, ¿no? Saben que al Señor no le impactan el que yo predique o que yo lave un baño. O sea, para Dios el servicio es igual. ¿Saben qué es lo que Dios ve? Mi actitud. O sea, Dios ve mi actitud. Porque hay muchos siervos que realmente no se dignarían a hacer algo como eso. Pero a Dios no le impacta eso. Imagínense qué le va a impactar al Señor, ¿no? Pero lo que Dios quiere ver es la actitud que tenemos. Estamos dispuestos a servir en lo que sea. Yo no tengo ningún problema con trapear la iglesia o barrer la calle o limpiar allá afuera. O sea, eso no. Es más, a mí me gusta, ¿no? Me gusta que las cosas estén limpias. No tengo ningún problema. Pero entonces vemos la actitud de ella, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en la lección pasada, una de las lecciones pasadas, mencionamos la letra Yud? La letra Yud es el principio del nombre de Jehová. Esta es una de las letras del alfabeto hebreo, y les dije que es la más pequeña, ¿no? La Yud. ¿Saben por qué el nombre de Jehová, el autoexistente, el todopoderoso, empieza con la más pequeña de las letras? Porque el Señor nos enseña que Él comienza con lo más humilde, con las cosas pequeñas. Dios nos enseña a valorar las cosas pequeñas. Y su poderoso nombre empieza con la letra más pequeña, para enseñarnos a nosotros la importancia de las cosas pequeñas. Y Dios te enseña a través de esta lección que las cosas pequeñas son verdaderas y eternas. Que todo lo que es eterno y verdadero empieza con algo pequeñito, simple, sencillo, pero que al final es grande, extraordinario. Una semilla es una maravilla, ¿saben? Es el inicio de una vida. Llámese vegetal, animal o humano. Es una maravilla, sí, es algo extraordinario. Una pequeña semilla. ¿Ven? Entonces, Dios es el dueño de la casa de pan y es el dueño de la tierra de alabanza. Y Él es quien abastece de pan. Él es el que da maná, es el que da vida, es el que da la esencia, Él es el que da la fuerza. El Señor es el que da el elemento vital para todo movimiento. Ustedes saben qué significa Elohim. Elohim está, son dos letras, perdón, dos palabras, El y Aim o Eim. ¿Qué significa? Él es el origen de todo movimiento, de toda energía, de toda fuerza. Entonces, Elohim nos indica que no solamente es el creador, es fuerte, Él es el que proyecta y nos da todo tipo de energía. ¿Qué es la energía? Es el elemento vital de toda existencia, ¿no? Contéstenme. Ahora quiero decirles que la letra Yud es el comienzo de todo eso. La letra Yud es el comienzo de todo ello. De toda existencia, de toda fuerza, de todo elemento vital. Ahora, ¿por qué menciono esto?
Porque les estoy diciendo que Dios empieza todo con una cosa pequeña. Una cosa pequeña. Mateo 18:10. Ese es el que leímos hace rato. Pero una parte, mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños. Señor, no tienen que tener en poco alguno de estos pequeños. Gloria al Señor. Ahora, quiero decirles algo importante. Para llegar a ser gigantes espirituales o grandes delante de Dios, disfrutar la vida que todos, en todos los aspectos, en una dimensión grande y gigante, tenemos que crecer en vivir como pequeños. ¿Qué significa tener una mentalidad pequeña? No estoy refiriéndome a tener una mentalidad de derrotismo. No estoy hablando de no crear algo, de no tener una profesión, de no tener un trabajo, de no ser mejor en el trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de quitar el orgullo de nuestra mente. Estoy hablando de trabajar con la ostentación y la prepotencia. Los pequeños son tenidos en alto aprecio ante Dios. Saben, las cosas pequeñas. Nosotros vemos, por ejemplo, algo que es pobrecito, algo que es así como que Dios lo ve de una manera diferente. ¿Me están poniendo atención? Yo creo que aquí lo que Dios quiere que nosotros trabajemos es en la forma de pensar, ver las cosas y entender que Dios mismo empieza con las cosas pequeñas. El Señor dice que no debemos tener en poco el día de las cosas pequeñas. Entonces, de la misma manera como Ruth en el campo de cebada, hoy en la aplicación en nuestra propia vida, debemos apreciar las circunstancias, las situaciones que son pequeñas e insignificantes. Las cosas que son aparentemente insignificantes solo son oportunidades para conseguir granos de humildad del nombre de Jehová. Puede ser circunstancias a favor o en contra. Pueden ser circunstancias favorables o desfavorables. Pueden ser circunstancias de placer y dolor, y todos sabemos esto. Y por muy pequeñas e insignificantes que sean, siempre tendremos la oportunidad de trabajar en ello y de inclinarnos para recoger esas semillas. Dios quiere que tengamos un cambio en nuestra mentalidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:2, dice que seamos renovados en nuestra mente, ¿sí? Que haya una renovación en nuestra mente, una revolución en nuestra mente. Gloria a Dios. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? El punto es, el mismo nombre de Dios empieza con una cosa muy pequeña para enseñarnos a nosotros que Dios empieza con las cosas pequeñas. Nada en tu vida puede empezar con una cosa grande. En Dios, todo empieza con una pequeña semilla. ¿Está bien? Entonces, Ruth llega al campo de Booz. Ahora vamos a ver el segundo punto. Ruth trabaja sin cesar. ¿De acuerdo? Si es otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer, e imitar el trabajo sin cesar. Ruth 2:7 dice así: se ha dicho, ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Ruth trabajó, se agachó, se inclinó una y otra vez para recoger granos y espigas de cebada, sin decir absolutamente nada. ¿De qué nos habla? De fidelidad en el trabajo. Hermanos, nosotros tenemos que ser fieles en nuestro trabajo físico y espiritual. Lo físico es un reflejo de lo que hay en nuestro interior, ¿no? Por eso, fíjense, les dije que la esposa tiene un sello interior en su corazón y tiene un sello en su brazo.
Entonces, lo que Cristo haga dentro de nosotros se va a reflejar externamente. Tiene que ser así. Entonces, fidelidad para trabajar. Fidelidad en este caso para recoger granos de humildad. Así que Ruth dejó una constancia, y fue una constancia de fidelidad. Trabajó bajo los densos rayos del sol hasta acabar su trabajo diario. Y aquí está la recomendación. Cuando se le dio el reporte a vos de lo que era ella, ¿no? Está desde la mañana trabajando allí. Y allí estaba en su trabajo. Quieren ver que la esposa es, dice la escritura, es mencionada como fiel. En el libro de Apocalipsis 17:4, lo puede buscar. Vamos a ver aquí, ¿no? Es 17:14. Los que están con él son llamados elegidos. Sí. O sea, que Ruth lleva H, pero en antigua. Pero también es correcto escribirlo de las dos formas. Ruth con H y sin H. Hay nombres que van con H. Pero en este caso, en la versión nueva no lleva. En la versión nueva no lleva H. En la versión antigua lleva H. Como lo quieran poner, es igual. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, regresando a... ya se me fue. La fidelidad. Ok. Aquí dice que la esposa es fiel, ¿sí o no? ¿O fiel? Algunos cristianos que han de aprender estas lecciones y han de ser parte de la esposa de Cristo, pues van a ser fieles. ¿No? Fieles cuando no esté presente el Señor. Van a ser fieles en la oración. Fieles en las actividades, en los servicios de la iglesia. Fieles para poner por obra la palabra de Dios en todo tipo. Sí, y buscando ser fieles en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida, ¿no creen? Contéstame. ¿Ustedes creen que la esposa de Jesucristo en la eternidad va a ser infiel en el sentido de repente, cuando el Señor la busque y ya no está en la nueva ciudad, anda en la nueva tierra husmeando? A menos que sea la voluntad de Dios que la mande, ¿no? Pero fiel, fiel, fiel. A veces, tal parece que a nadie le importa si somos fieles. Pero quiero decirles algo importante. Miren, cuando son congregaciones grandes, muy grandes, pues ¿quién se fija si falta alguien o no? Yo creo que el pastor nos alcanza a dar cuenta si alguien falta o no. En las congregaciones pequeñas como la nuestra, pues uno se da cuenta rápido y uno ora, ¿no? Además, de hecho, cuando falta alguien, dice, Señor, ¿pasaría algo? Pues ayúdalo, ¿no? En las congregaciones grandes parece que nadie se da cuenta y los cristianos pueden decir, ¿quién se va a dar cuenta? Pues Jesús. ¿Saben por qué? Porque vos estaba viendo los movimientos de ella. Vos sabía que ella era una mujer fiel. Y el Señor va a sacar a su esposa de gente que sea muy fiel. Hay uno que tiene sus ojos puestos en nosotros día y noche. Jesús vigila cada uno de nuestros movimientos y Jesús vigila cada uno de nuestros pensamientos. ¿Les ha pasado que cuando pasan por un lugar donde hay un montón de cámaras, pasan así todos bien propios? ¿Sí? ¿No les ha pasado? ¿Saben que hay cámaras de este lado, hay cámaras de este lado y no pasa así? No pasa nada, no pasa nada. Pues déjenme decirles que así debemos estar todos los días porque los ojos de Jesús son como unas cámaras que están todo el tiempo sobre nosotros. Si es que Él sabe si somos fieles. Amén. Ahora, como lo sabemos, Apocalipsis 2:2. Gracias, Dios. Ahora, vamos aquí al pasar al tercer punto. Yo sé tus obras. Yo sé de tu trabajo y también sé de tu paciencia. Ahí no hay. ¿Ya lo tienen? Ahora léanlo. Esperen, léanlo bien.
Ok, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Ahora vamos a ver las tres primeras. ¿De acuerdo? Subrayen aquí. ¿Qué significa yo sé? ¿De acuerdo? Luego vamos a ver qué significa obras y qué significa paciencia. Primero, sé. En griego es la palabra eido. Eido. E-I-D-O. Eido. Significa ser sabedor. Yo sé, yo soy sabedor. Sé lo que haces. Contemplar. Yo te estoy contemplando. Me significa inspeccionar. Yo inspecciono. Significa contar. Además llevo un récord, una contabilidad. También significa observar. Mis ojos tienen todo discernimiento. Esta es una aplicación de los principios espirituales que aprendemos del Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor Jesucristo tiene un discernimiento perfecto y un escrutinio perfecto para inspeccionarnos, tanto en nuestro ser interno como en nuestro ser externo, ¿no? El chiste es que Él registra cada palabra, cada pensamiento y cada hecho, porque nada está escondido ante sus ojos. Si alguien sabe quién somos verdaderamente, ese es Jesús. ¿Ven? Podemos decir muchas cosas acerca de nosotros mismos, pero hay quien contempla la verdadera realidad de nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Quedó claro? Hay muchas cosas que podemos imitar, muchas cosas que podemos fingir, pero el Señor sabe quién es cada uno de nosotros. Yo sé tus obras. La palabra obras en griego es la palabra ergon. Obras ergon. Y significa actos, acciones, hechos, significa ocupaciones, también significa esfuerzos. Ahora, las acciones de los cristianos que aprenden las lecciones son justas, son verdaderas. O sea, nuestras obras y nuestros hechos deben ser justos y verdaderos. Es decir, el ingrediente para que tu obra sea justa debe ser un buen motivo. Los motivos deben ser sinceros. Nuestros motivos deben de ser edificados sobre la sangre de Jesucristo. Yo sé tus obras. Lo que tú hagas, hazlo con honestidad para el Señor. Hazlo con gozo. Amén. Así que cada mañana debemos clamar la sangre de Jesucristo y pedir que nos santifique constantemente, que ella sea nuestro fundamento sobre cómo edificamos y sobre las cosas que vamos a hacer cada día, ¿no? Si vamos a trabajar y vamos a hacer algo, Señor, cubre con tu sangre preciosa mi trabajo, pon bendición en mi trabajo. Y si estamos las hermanas que están en el hogar de la misma manera, porque ese es su trabajo, es un trabajo tremendo, hagamos lo mismo, que nuestras obras sean cubiertas con la sangre de Jesucristo, porque si no están cubiertas con la sangre de Jesucristo serán como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que hagamos sin la sangre de Cristo es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Eso dice Isaías 64:6. ¿Cuánto llevo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿alguien puede leer Isaías 64:6? Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que sin la sangre de Jesucristo, ¿cómo se verán nuestras obras? Eso es cosa de pensar, ¿no? Ok, yo sé tus obras. Yo sé si tus obras son como trapo de inmundicia, o sé si tus obras son justas, si tu motivo ha sido correcto. Aleluya. Y esto, ahora tu trabajo. La palabra trabajo en griego es la palabra kopos. Con cada kilo, kopos. Y significa
O sea, yo sé tu trabajo. Significa trabajo reducir la fuerza, significa cortar y también significa separar. Yo sé tu trabajo. Dice el trabajo significa reducir la fuerza porque obviamente nosotros damos nuestra fuerza mientras laboramos. Y después de trabajar nuestra fuerza va pues disminuyendo, obviamente, ¿no? Este tipo de trabajo se refiere al trabajo en la oración. Orar es trabajar. Porque a veces los cristianos dicen, ay, pastor, me cuesta un montón de trabajo orar, pues es trabajo. O sea, y quieres que el Señor diga, yo conozco tu trabajo, yo sé cómo oras. Y el motivo para la oración igual tiene que ser igual. Pero también ayunar es trabajar espiritualmente. Entonces, ahí menciónele, ¿no? Mi trabajo espiritual consiste en oración, voy a ayunar, estudiar la palabra de Dios. ¿Saben que es un trabajo estudiar la palabra del Señor? Es un trabajo, pero fuerte. Yo lo puedo decir que se estudia uno, incluso físicamente te cansas, ¿no? Otro trabajo que tenemos que hacer es la crucifixión del viejo hombre. Cuesta trabajo estar lidiando con el viejo hombre, cuesta trabajo estar entregando pensamientos del viejo hombre, cuesta trabajo estar clamando la sangre de Jesús sobre tantos pensamientos del viejo hombre. ¿No? Luego también, ¿no es un trabajo participar en la obra del Señor? Requiere dedicación. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a su trabajo literal? Y su trabajo literal les da, pues, para tener la economía de sus hogares. ¿Cuánto invierten en sus trabajos físicos? ¿Cuánto tiempo deberíamos invertir nosotros en el trabajo espiritual, que a final de cuentas es el que nos va a dar un galardón eterno? Porque miren, el trabajo físico, pues ahí lo vamos llevando, pagamos renta, pagamos deudas, pagamos tantas cosas. Pero un día vamos a dejar de pagar todo eso, ¿sí o no? Contéstenme. Nos vamos a ir el día que nos despidamos de este mundo, se acabaron las deudas y se acabó todo en este mundo. Solo va a quedar lo que es eterno. Amén. Bueno, a través de este trabajo, el Señor busca reducir. Fíjense lo que voy a decir. La palabra trabajo significa reducir la fuerza. Escúchame, a través del trabajo de oración, de estudio de la palabra y de ayuno, Dios reduce la fuerza del hombre viejo. Por eso es trabajo. Sí me canso. Va reduciendo la fortaleza. La oración va a ser que esa pasión en ti, esa cosa en ti que no puedes vencer, se vaya debilitando hasta que un día la puedas vencer. Hay personas que, por ejemplo, tienen raíces fuertes, no sé, a través de una adicción o a través de algo, pero en la medida que busques a Dios, en la medida que tú trabajes, se va a ir reduciendo la fuerza de esto hasta que un día hayas logrado no solamente vencerla, sino matarla en la cruz, ponerla en la cruz del Calvario. Hay ocasiones en que el lunes termino tan cansado después del culto y de dirigir, y el lunes ando así bien cansadísimo. Luego vengo a orar y de verdad es que luego hasta me cuesta trabajo estar hincado. ¿Saben? Me acuesto. A veces estás tan cansado que hasta acostado te cuesta trabajo. Y estás orando y de repente, Señor, Dios es tan fiel que viene y ministra mi fuerza física y me renueva. Y me doy cuenta que gracias a Dios que he podido dar toda mi energía el domingo, aunque me quede tendido el lunes ahí, porque se reduce la fuerza de mi carne. Dios sea la gloria. Yo sé cuando tú trabajas, yo sé cuándo oras, cuando no oras. A mí impacta, yo puedo entender, miren, la realidad de la iglesia. El culto de oración el jueves, yo me doy cuenta de la realidad de la iglesia, yo no me engaño. Gracias a Dios por los que pueden venir. Estamos orando. Oramos por todos, oramos por toda la iglesia. Pero aunque es un pequeño tiempo, salimos confortados, bendecidos grandemente. Amén. Luego también yo sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia. La palabra paciencia significa, ¿sí estoy siendo claro? ¿Perdón? ¿Estoy siendo claro? La palabra griega es upomone. Upomone o upomone. Y significa esperanza, alegre. Sí, sufrir con paciencia.
también significa tolerar. Tolerar. Y esto me pegó porque digo, ¿qué tanto nos toleramos unos a otros? ¿Qué tanto nos toleramos? Yo sé qué tan paciente eres, yo sé qué tanto soportas a tus hermanos, yo sé qué tanto soportas el sufrimiento, yo sé qué tanto soportas la presión. Calma, yo sé, porque siempre te estoy inspeccionando y te estoy viendo. Significa soportar. Significa estar debajo de, o estar conforme a. Amén. Uno de los significados aquí es alegre. Y yo entiendo que entonces el gozo nos da la capacidad de tener paciencia. Hace un tiempo me comentaba una persona, pues, ¿qué es paciencia? Y me dice, yo le pido a Dios paciencia. Siempre le estoy pidiendo a Dios, dame paciencia, dame paciencia. Así, ¿no? Dame paciencia, dame paciencia. Dice, pero luego Dios me hizo entender que si no es a través de las pruebas, ¿cómo lo voy a tener? Yo quiero que la paciencia venga así como por arte de magia. Ya. No, la paciencia viene a través de los periodos de tribulación y de tormentas. Y es ahí donde yo aprendo la paciencia. Porque paciencia es la ciencia, es una ciencia de la paz. Las tormentas me van a ayudar a ser paciente. ¿Qué canto tan tremendo aquel? Y esperaré pacientemente. ¿Se acuerdan? Aunque la duda me atormente. ¿Se acuerdan de ese coro? Esperar en Dios. Sé que es difícil sé que es. Y ese, en un momento de que yo tuve una prueba tremenda, fue mi canto. Y estaba sufriéndole, pero en serio. Dios me ayudó y ahí se quedó grabado en mi mente, ¿no? Paciencia. Pero miren, los cristianos que son parte experimental de estas enseñanzas, ciertamente sufren y soportan con gozo y con alegría las pruebas. Sufrimos luchas, maltratos, sufrimos adversidades y la paciencia va a hacer que no murmuremos, sino que nos gocemos, que podamos alabar. La paciencia va a hacer que no nos enojemos cuando sufrimos. La paciencia va a hacer que no nos deprimamos mientras padecemos. La paciencia nos va a ayudar para no llenarnos de tristeza y de amargura mientras estamos pasando por la persecución. Entonces, los cristianos que están experimentando esto se van a caracterizar por una paciencia alegre. ¿Saben que paciencia también significa esperanzado? Lo que significa que cuando la paciencia de Dios viene a nosotros siempre habrá dos cosas, que es una esperanza y un gozo, aunque estemos pasando por situaciones complicadas. ¿Qué creen? Un día aprendí que nada es eterno. Y cuando lo estoy padeciendo digo, híjole, Señor, nada es eterno, tiene que pasar. Tiene que pasar. Bueno, y finalmente con esto termino. Vos conocía la historia de Ruth. Sí, aquí tenemos otra cosa. Ella estaba allí trabajando, no sabía nada, pero vos sabía perfectamente bien quién era ella, empezó a preguntar sobre ella. Y entonces él dijo, estoy totalmente enterado de lo que tú hiciste con tu suegra y que has venido a un pueblo que no conocías. Y sabemos que entonces vos es una figura de Jesucristo. Él sabe de lo que tú te has separado. Es que tuve que dejar esto. Tranquilo, ni siquiera tienes que andarlo testificando. Jesucristo lo sabe. Él sabe lo que has dejado con tal de ser parte de su esposa. Él sabe el sacrificio que has pasado con tal de conocerle a Él y unirte más a Él. Él sabe lo que has dejado. Él sabe que muchas veces dejamos ocupaciones, protección, comodidad y muchas veces amistades con tal de seguirle a Él. Que podemos estar en otro lado ahorita, disfrutando ahí, tirados en el pasto, comiendo sándwich o pollo, qué sé yo, ¿no? Asoleándonos como una lagartija ahí tranquilamente. ¿Sí o no? Descansando. Préstenme. Y hay gente que hasta nos dice, ¿no? ¿Qué tanto haces ahí? ¿Qué no te aburres? Porque nosotros queremos casarnos con alguien. Estamos conquistando a alguien, por así decirlo. Jesucristo sabe todo lo que tú dejas por Él. Has pasado una vida y a lo mejor dices, nadie te valora, porque viene el enemigo y dice, híjole, tanto que haces y nadie te valora. Y tú dices, sí, pobre de mí, nadie me valora. Entonces, no lo estás haciendo por alguien.
estás haciendo por Jesucristo. Estás haciendo por aquel que entregó su vida. ¿Saben por qué es impactante María Magdalena, verdad? Porque esa mujer jamás olvidó lo que Jesús hizo por ella. Y él le importó. Final en la cruz ni entendía mucho. Yo creo que estaba así como, ¿quién sabe qué está pasando? ¿Le están pegando? ¿Lo están matando? No sé. No entiendo. Pero sé una cosa, todo lo que él hizo por mí, nadie lo había hecho. Voy a estar hasta el final. Estuvo con él hasta el final. Estaba en la tumba hasta que Jesucristo vino y le dio un galardón. El amor, la gratitud que ella tuvo por un hombre que había hecho tantas cosas por ella. Yo no sé si dicen esto, si es blasfemo, yo no sé si dicen aquello, yo no sé. Yo era una mujer que tenía 7 demonios y vivía perdida, atada, atormentada, y un día Él vino y me liberó, me hizo libre. Ese es el Señor, ese es Jesucristo, y ese es nuestro compromiso con Él. Estamos aquí porque tenemos gratitud con aquel que derramó su sangre por nosotros. No tenemos nada con que pagarle, y al final de cuentas, ni siquiera entregando nuestra vida podemos pagar en algo lo mucho que ha hecho por nosotros. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Quedó claro? Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra.